información para colocar en una biblioteca que a veces ni la ven para llevarlo a esto. Investigaciones que trasciendan y que puedan generar, además de esa productividad académica, una productividad financiera. Porque la universidad de hoy no es la misma universidad que la universidad que fue en los años 70, en los años 80. Aquella universidad era una universidad donde el Estado tenía la responsabilidad y cumplía con esa responsabilidad de enviar presupuestos a las universidades para que las universidades funcionaran y prestaran, brindaran esa educación de calidad que los estudiantes se merecen. No es que hoy no estemos dando educación de calidad, nosotros seguimos dando educación de calidad, pero hoy no contamos con ese apalancamiento financiero que sí contamos con los 70, los 80, los 90. ¿A qué nos obliga eso? Eso nos obliga a ser más creativos en función de generar esos recursos financieros que necesita la universidad para financiar esa educación que nosotros le brindamos. Porque de nuestra parte, como profesores, me consta y lo sé, en estos tiempos ya vamos pisando el 5.º año de sacrificio, de trabajo con las uñas, de la herencia de la comunicación, de la herencia de la vinculación, porque en 5 años nosotros no hemos tenido presupuesto para que la universidad funcione como debe ser. Y usted se preguntará, ¿y por qué el profesor dice, bueno, porque en el momento, entonces los espacios nosotros tenemos que pensar cuáles son nuestras dificultades? ¿En qué momento es que estamos atravesando nosotros? Yo llegué a esta universidad a las 8:55, porque tenía un compromiso a las 9. Pero cuando giro la vista hacia la cancha, veo que están los trabajadores que muy poco vinieron, y que de paso no son trabajadores, son colaboradores que están buscando que en algún momento se les tome en cuenta para quedarse en la universidad, y no tenía gasolina para el laboratorio. Yo para el carro me prendía la bomba, tenía ese ritmo y saliendo de la bomba. Y me detuve para que ellos sacaran gasolina del carro para que puedan prender la batería. En esa situación estamos dentro de la universidad. Y por eso yo llamo a la reflexión. Los cambios no van a llegar solos. Nosotros tenemos que empezar a generar esos cambios con nuestras ideas. Hemos sido resilientes, mucha resiliencia, muchísima resiliencia. Los que no hemos quedado acá en la universidad nos quedamos sin sueldo, sin transporte, sin comedor, estudiantes sin ayudantía, sin preparación. Esta universidad es diferente a la universidad de los años 90 y 80. Tenemos que empezar un poco, darle una reforma a esas normativas universitarias para que nos permitan que departamentos como ingeniería agronómica, departamentos como el departamento de producción animal, tecnología de los alimentos, el departamento de ingeniería ambiental y, por qué no, ingeniería de petróleo, ingeniería de sistemas, las ciencias sociales, vamos a vincular y generar empresas productivas de la universidad para generar esos recursos que la universidad necesita, y que por supuesto los docentes que van a estar al frente tengan también su participación de ese trabajo que se hace. Es un
Esa es la universidad que en mi cerebro se proyecta al futuro. Que vinculemos la educación de calidad, la academia con calidad, pero también la producción de riqueza para mantener nuestra universidad. Porque yo dificulto que a corto y mediano plazo tengamos nosotros los recursos para cumplir con eso. Aprovecho de dejar este mensaje, esta reflexión, que es muy propia, y soy responsable de lo que yo digo, porque a veces no nos gusta que lo hablemos así, pero esa es la realidad. Nosotros tenemos un autobús ahí reparado hace más de un año. ¿Y usted sabe cómo está funcionando? Porque no había voluntad de permitir que ese bus surta gasoil. ¿Y saben ustedes por qué? Porque es para quienes llevan el control del país, es un peligro, una amenaza, que ese autobús esté errado porque le da movilidad a los estudiantes. Eso es todo. Una razón ideológica, no hay nada. ¿Sí? Es importante que nosotros ya empecemos a ver, a generar ideas de cómo es que vamos a cambiar esta universidad. Para que esta universidad vuelva a ser lo que antes fue. Una universidad donde existan la oportunidad para los estudiantes, donde existan los pupitres en el aula de clase, donde existan los profesores cumpliendo sus horarios, porque tengan un ingreso que sustente la necesidad de sus familias. Es allí donde tenemos nosotros que vivir. Para que nuestros docentes, lejos de perder o invertir 5 horas en una cola de gasolina, la inviertan en escribir estas bibliografías que trascienden a lo largo de generaciones. Yo recuerdo que una vez yo le dije al profesor Ernesto Estado, que era valor académico, yo le dije, profesor, ¿qué quiere que le diga? Yo reconozco como académico a Arturo Uller Piedra, a Rómulo Gallego, Miguel Otero Silva. ¿Usted sabe por qué? A Ambrose Carilla, porque con los libros que ellos escribieron, nosotros reformamos. Esto es academia. La investigación, lo que ustedes hacen. Y lo hacen porque les gusta. Porque las condiciones en este núcleo no están dadas para luchar. Pero sin embargo, ustedes luchan por mantener la calidad. Ustedes luchan por estar en las aulas de clase. Es una lucha constante y lo hacemos por conjunta. Lo hacemos por amor, por vocación, porque no recibimos lo que realmente nos merecemos. Sin embargo, estamos en etapa de resistencia. Pero hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando para llegar a esa etapa donde todos queremos estar. Esa etapa de la madurez del bienestar social para poder obtener la felicidad. Mis queridos profesores del Departamento de Ingeniería Agronómica, desde lo profundo de mi corazón yo los felicito. Les agradezco a todos los profesores que se han mantenido en esta lucha. Se lo agradezco enormemente, porque gracias a ustedes la universidad sigue siendo la universidad. Víctor Paolo, si nosotros en el año 2021 no tomamos la iniciativa de venir a recoger vidrio, escombros y echarle hacha a los palos que estaban, esta universidad hoy, estas instalaciones no existieron. Nosotros hicimos. Nosotros hicimos. Juntos, en equipo, con diferencias, sí, pero lo hicimos. Porque hoy esta universidad, en el año 2021, esto no existía. Esto no estaba en la universidad. Que en el año 90 esto era más bonito. No, no 90. Pero hay que ver qué pasó del 15 al 21, qué pasó con el campo. Ahí vemos el cementerio. Eso es una realidad.
Y nosotros venimos aquí a trabajar para brindarle oportunidad a todos esos estudiantes. Por cierto que ayer yo estaba sacando cuentas, Dios mío. ¿Cuántos estudiantes han egresado a la U desde el 21 hasta hoy? Y le pregunto a Ana, ¿me puede decir ese dato ahí? Nosotros nos pasamos de los 1000 estudiantes egresados desde el 21 hasta hoy, incluyendo los 138 que ya están listos para entrar en la próxima promoción. Entonces sí vale la pena. Y cuando llegamos, que llamamos a clase presencial, habían 2200 estudiantes en la aula. Hoy hay 5300 estudiantes en la aula. Sin contar los 800 y tantos estudiantes de diferentes carreras que están en servicio comunitario y están preparando su trabajo. Por cierto, este departamento de agronomía, cuando llevamos los actos de grado, veíamos un estudiante, uno cuando mucho programa. ¿Cuántos vemos ahora? Vemos 10, vemos 12. Quiere decir que sí hay trabajo, sí hay dedicación. Y esto que este profesor está haciendo hoy, esto apalanca la investigación, apalanca el espíritu académico, porque va a servir de apoyo y de soporte a los estudiantes y a profesores también, pues, que asesoren en esa área. ¿Cómo nos felicitan los profesores del Departamento de Agronomía? Como los felicito a todos, pero en especial hoy a los profesores del Departamento de Agronomía, porque han dado el todo por el todo. Y cuando me dice que el profesor está sí, pero ahorita tengan contento. En el año 15, cuando yo era, ubícate en el contexto. Cuando tú eras. Cuando tú eras, tú levantabas el teléfono y decías, necesito llevarme papel. Y ahí está la gente. Ahorita no es así. Ahorita no es así. Y no porque nosotros querramos que no sea así. No. Es porque no tenemos cómo poder que eso sea así. ¿Qué creo yo? Que debemos apalancarnos en lo que tenemos para seguir trabajando y aprovechar esas experiencias. Esto es un cúmulo de experiencias en esa área. Profesor, usted trabaja en esa área, un cúmulo de experiencias para que usted perfeccione ese conocimiento, fortalezca alguna habilidad, porque todas las tenemos, y seguir avanzando para que usted se después también usted de ese práctico del profesor y ella esté un discípulo suyo. De eso es lo que se trata. Con todo lo humildad del mundo, y lo que aquí he dicho, lo he dicho porque lo siento, porque lo pienso, porque creo que debe ser así. Debemos juntos seguir impulsando esta universidad. Y la investigación es uno de los pilares fundamentales para impulsar esta universidad. Investigación, docencia, extensión, y hay que colocar una cuarta parte de esa mesa. Generación de recursos financieros. Generación de recursos financieros. Porque no es posible que un laboratorio no esté funcionando porque no hay agua, porque no le llegue agua al laboratorio. Y a mí me piden, pero ¿cómo yo doy respuesta si no tengo? Uno habla y la gente promete y compromete y no cumple. Y así seguimos hablando y seguimos, nosotros no hemos dejado de hablar y seguimos pidiendo y seguimos. Ahorita nos acaban de nombrar 2 profesores de esta universidad van a estar ejerciendo funciones dentro del gobierno nacional y regional. Y fue lo primero que le dije, epa, siéntense y recuerden allí que hay un laboratorio que no concluye y que deben concluirlo porque eso es un compromiso. Nosotros estamos haciendo de este lado las gestiones que nos corresponden hacer. Yo soy lo que digo, que por hablar no se paga. Si se pagara, estoy arruinado. Pero hay que hacerlo, hay que seguir tendiendo puentes, hay que seguir buscando que esta universidad se siga levantando para el beneficio de esta generación y de la que viene. Porque lo que tuvimos en una universidad como nos damos en esta universidad, en mi caso yo hice mi pregrado y mi posgrado en esta universidad. Y no hice doctorado acá porque
sencillamente no había la oportunidad. Hoy nosotros llegamos y ya le dejamos a la universidad un doctorado en ciencia de necesidad. Ahora todo, y para darle la oportunidad a todo, lo abrimos, no lo sectorizamos. Cualquier área puede hacer su doctorado. Hoy nosotros le damos a esta universidad el posgrado en ciencia de los alimentos. Ahí está, ya empezó a funcionar. Próximamente tendremos el posgrado en gerencia tributaria. Ahí está. Estamos trabajando con una especialización en medicina ocupacional, previendo que vengan las empresas petroleras y necesitan fortalecer ese sector. Nosotros estamos haciendo un trabajo poco a poco, responsable, porque seamos muy responsables. Estimados profesores, gracias, nuevamente gracias por todo lo que han hecho estos 5 años para esta universidad. Gracias, gracias. De haber sido por ustedes, haber decidido que hacen aula, que esta universidad hoy fuera lo que escribió aquel autor, Casa Humanitaria, acerca de la universidad. Que hace el centro doctor. Pero seguimos trabajando, seguimos haciendo de presencia. Ahí ustedes ven para mañana. ¿Quién iba a pensar? Yo decía la semana pasada, haciendo una reflexión, 4 cosas que yo he visto, que es utopía visto, en los 90 era utopía. ¿Tú creías que la policía puede entrar a la universidad, Víctor? Era otro tiempo. Era otro tiempo. Ahora nosotros fuimos a buscar, nosotros, no fue que ellos vinieron, nosotros fuimos a buscar a la policía para cuidar la instalación. Esto está claro, ¿qué están haciendo? Han vuelto a robar la universidad, han atracado a estudiantes. Si lo han hecho, ha sido muy aislado, muy puntual. Otra cosa que yo veo, en los años 70, difícilmente tú necesitas un adentro copellano sentado en una mesa. Eso era algo imposible. 70, 80, está bien. Pero si yo conocí un adecco que le prestó plata a un copellano en el año 88, cuando mandó el bocho, contra el tigre. Y cuando el adecco lo fue a cobrar un copellano, y el copellano le cae tranquilo, chicos, que me realizaron en 2 meses. Y van a ver el tigre, que te va a pagar. ¿Sabes lo que dice el tigre? Que se pierdan esos reales, pero Copey no gana más nunca con esos reales. El nivel ideológico de el tipo. Prefería que el tipo no le pagara, pero que Copey no ganara. Y después vi otra cosa. El Magallanes fue campeón con 2 peloteros de los Leones del Caracas. Eso ya se pasaba con 80. Wow. Pero después vi otra cosa más significativa. El DGCIN y el CIVIN recibiendo órdenes del FBI y de la CIA. Vean cómo el mundo está cambiando. Vos no entiendes lo que estoy diciendo. El mundo está cambiando. Entonces, si se ponen de acuerdo ellos, no vamos a poner de acuerdo nosotros. No vamos a formar un equipo de trabajo que se lleve a la universidad. Vamos a dejar que el trabajo del profesor Napoleón quede de ese tamaño. No, chicos, ese es el inicio, y con esto concluyo, ese es el inicio de grandes cosas. Profesor, pido que se ponga de pie, por favor. Y vamos a dar un gran aplauso. Bueno, con estas palabras he declarado el acto, y repito, son mis palabras, soy el dueño de lo que digo. No responsabilizo más nada. Gracias. Bien, a continuación, semblanza del autor de estas obras a cargo de la profesora Cristian Machado. Buenos días. Primero que todo quiero aprovechar el espacio para agradecer a quien ha sido mi padre académico.
realmente para mí es un honor hoy estar acá presentando al profe Napoleón, pues ha sido una guía bastante fundamental para mí, bastante me ha apoyado y todo lo que, por ejemplo, en la parte de entomología tengo hoy y he crecido, se lo debo a él y por supuesto a otros profesores que también me han guiado en el camino. Pero este espacio lo quiero agradecer especialmente al profesor por sus libros, sus dos libros que realmente nos van a ayudar tanto a nosotros que estamos en el área como también a los estudiantes de las futuras generaciones. Profundamente, de verdad, quiero agradecerle a usted, profe, por compartir sus conocimientos principalmente, por también enseñarme a cuestionar, porque a veces no cuestionamos, pensamos que lo hacemos todo bien y no es así. Nosotros debemos también cuestionar, debemos aprender de quienes tienen ya un recorrido bastante largo y el profe, qué mejor inspiración, qué mejor inspiración para crecer, para ser mejor cada día y imagínate, con todo este conocimiento que tenemos el honor de tener al profe y yo sé que a veces lo llamo mucho, ¿no? Pero lo voy a seguir llamando. Gracias a Dios que existe. Sí, siempre le doy gracias a Dios porque lo tengo aquí y cuento con su conocimiento y de verdad está muy lúcido. Eso también debemos agradecerlo. Debemos agradecerlo y yo le pregunto al profe desde los años 68 porque en el museo hay ejemplares de esos años. Entonces yo me sorprendí cuando en las pasantías que tuvieron los muchachos. Yo le dije, profe, necesito que me ayude con unas identificaciones. La profe Elizabeth está acá presente. Y de verdad, yo me sorprendí porque había unas fichas con iniciales de nombre. O sea, yo en esos tiempos realmente ni siquiera, imagínate, estaba por allí, por esos lados. Y la profe Elizabeth me dice, pero es que no tenía ni el nombre ni el apellido, solamente las iniciales. Yo, solamente el profe Napoleón nos puede decir esto. Y realmente fue así, lo llamamos, él asistió a nuestra llamada y nos dio todos los nombres de las personas que estaban allí en la inicial y hasta dónde habían capturado los insectos. Bueno, y Ricardo está por aquí también presente que puede dar fe de ello. Realmente todo ese tipo de experiencias, nosotros como profesores, a los estudiantes, nos llenan de orgullo y son experiencias muy bonitas que nos quedan de recuerdo. Nos quedan de recuerdo y experiencia que vamos, por supuesto, acumulando y que esa enseñanza no se olvida. No se olvida y de verdad que se lo agradezco mucho al profesor por enseñarme, como estoy diciendo, a cuestionar, a perseverar, porque cuando inicié el mundo de la investigación, muchos obstáculos vinieron. No tenía como quien dice un tutor y el profe Iván también está aquí presente que puede dar fe de eso. El profe estaba un poco enfermo y bueno, tiene que haber la manera. La profe María Claudia también fue y estuvo allí presente en esa primera tutoría y el profe Napoleón por supuesto. Me ayudaron a perseverar y bueno, ya hoy no es un solo trabajo, es una lista un poquito larga. Y por aquí tenemos varios de los muchachos. Mirar allá y ver toda esa experiencia que ya vamos a ir o que vamos acumulando, de verdad que para mí es un orgullo. Es un orgullo y que me hayan dicho para presentar al profe Napoleón, más todavía. Creo que sí me da mucho orgullo presentarlo. Es un tutor que no solo ha sido el que dirige, sino que me ha enseñado haciendo. Cristian, desde una ficha, desde acomodarle las patas a unos insectos, las antenas, los tipos de alas y todo eso necesita paciencia. Y de verdad yo quiero agradecer por toda la paciencia que él me ha tenido porque yo sé que a veces soy un poco insistente en las cosas, ¿no? Ya lo sé, yo lo admito, pero todas esas llamadas han valido la pena. Han valido la pena y esa guía, esa tutoría me ha servido mucho porque hoy
soy lo que soy en el área académica por todas sus contribuciones y hoy lo vemos allí plasmado en esos libros, que van a ser la sabiduría de todos estos años de experiencia que tiene el profe acumulado desde el año 68, que obviamente fue que empezó en la Universidad de Oriente, pero siguió con su experiencia en el área profesional. Todos esas tesis, porque fueron más de 50 tesis que él asesoraba, muchas de ellas las he leído, otras no están disponibles, pero él mismo me las facilitó. Me acuerdo cuando la tesis de Mariana, cuando yo dije, bueno, todas estas tesis no están en la web, ¿quién las podrá tener? Le pregunté al profe Oscar, me escritan, tengo solo algunas. Le dije, no, el profe Napoleón. Efectivamente las tenía todas, hasta las de ella de Josefina. Realmente, por eso les digo, o sea, es ese cúmulo de experiencias que quedaron plasmadas en esos trabajos de investigación y que no solo las investigaciones que él ha guiado, sino que las que él me ha ayudado también a formar, y muchachos que ya hoy día son ingenieros que están sacando provecho de todos esos conocimientos que adquirieron y que hoy pueden decir y ver hacia atrás y decir, gracias a Dios que tuve como tutores al profesor Napoleón. Eso para mí también es una realmente así. Y sus palabras justas y oportunas en cada momento, de verdad también me han ayudado. Y sobre todo por creer en mí, porque yo sé que en su momento muchas personas no lo creían, pero él siempre ha creído en mí. Eso lo agradezco inmensamente. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que es la vida académica del profe, que realmente ha sido bastante amplia, pero muy productiva. El profesor Napoleón Vázquez, Luis Napoleón Vázquez González, es hijo de la UDO, ingresó en el 1963 y obtuvo su título de ingeniero agrónomo en 1968. Ingresó como profesor de entomología en docencia, investigación e extensión en el año 1968. Obtuvo el grado de máster en ciencias en la Universidad de Florida en Estados Unidos en 1971. Es profesor titular de entomología desde el año 1978 y profesor titular en manejo de insectos plagas en la Escuela de Ingeniería Agronómica, en el Centro de Posgrado de Agricultura Tropical desde el año 1994. Los cursos de posgrado tiene manejo integrado de insectos plagas en el Centro de Agricultura Tropical de la Universidad de Florida en Estados Unidos, manejo integrado de plagas en la OEA, en CPIC, en la FAO, Centros de Investigaciones Ecológicas del Sureste, Chiapas y en México, estudios sobre himenópteras parasíticas en la Universidad Luz, Universidad de Maryland y el Departamento de Agricultura en Estados Unidos, UCB, American Institute, Maracaibo y en Venezuela. Estudios ecológicos de insectos sociales neotropicales, el Instituto Internacional de Estudios Avanzados en Caracas, Venezuela, estudios de control biológico de insectos plagas y malezas en la Universidad del Zulia, estudios de manejo integrado de insectos plagas en el INSAT en La Habana, Cuba. En el área académica ha coordinado el primer curso de posgrado de producción vegetal realizado en Venezuela, en la UDO Monagas. En el área gremial fue presidente de la Sociedad Venezolana de Entomología en 2 periodos, desde el año 1981 hasta el 82 y de 1999 hasta 2001. Ambos casos con éxito. Fue asesor científico del 17º Congreso Venezolano de Entomología, realizado en Maturín, Estado Dominicano. En las distinciones, como mejor trabajo científico de la Universidad de Oriente en el año 1989. El orden de la ciudad de Maturín fue el primero en su clase de trabajo de campo de entomología en la Universidad Venezolana, en la alcaldía del municipio de Maturín, Estado Dominicano.
En las contribuciones científicas tiene 44 trabajos de investigaciones presentados y publicados en las revistas y 22 congresos, que fueron tanto nacionales como internacionales. Asesorías de 52 trabajos de grado para obtener grado de ingeniero y en posgrado. Certificados de reconocimiento, cursos de pregrado y posgrado en bioecología e identificación alternativos de control de insectos plagas, insectos depredadores y parasitoides asociados a musáceas, cítricos, oleaginosas, solanáceas, gramíneas, palma aceitera e insectos que afectan en la salud humana. La coordinación de proyectos nacionales y de investigaciones dirigió el de la palometa peluda Iglesia Metaus Kramer, un problema biológico que afecta en la región oriental venezolana, trabajos publicados en la revista Saber de la U. Primer curso nacional de sanidad vegetal, también dirigió el programa de la cochinilla rosada, Maconericoccus hirsutus, nueva plaga que invade en Venezuela, también el minador de las hojas de cítricos, Phyllomitis citrella, insectos plagas afectados en las plantaciones de cítricos a nivel nacional. Y en el 6º Congreso Nacional sobre el manejo integrado de insectos plagas. Se mantiene activo en el campo de la investigación orientado hacia la recopilación de investigación de áreas de identificación alternativa y control de insectos. Y bueno, para muestra, los 2 libros que hoy nos presenta el profesor Napoleón. Muchas gracias. Bien, invitamos a las autoridades, padrinos y al profesor Napoleón Vázquez a pasar, puede ser acá al lado, para proceder al bautizo de los libros. Adelante, la profesora María Claudia. Ok, vamos primero con uno y después con otro. Sí. Vamos a... temática.
La misma, porque ya había Pero allá hay más. Allá hay más. Allá queda más, allá queda. Exacto. Ahí en la dos. Y los aplausos. Bien, agradecemos el asiento. La primera graduación y la segunda egresó de Persuy, ¿qué tal? Que fue quien solicitó el discurso. ¿Sobre aquí? Véngase, profe. Ya, Mayor foco y seco. De este poco bicho a la única le pido que lo suyo. Me lo voy a pasar. Era una tuya. Bueno, no dejen. Bien, vamos a continuar. Menos mal que lo recogí a ti. Yo realmente no soy muy amigo del protocolo. Y hablar de la decana o del departamento, del director. Siempre corto las cosas con muy pocas palabras. Entonces, muchos saludos a todos los amigos que nos hemos reunido aquí y que está en un momento que me hace sentir realmente muy feliz. Porque al mismo tiempo me acompañan, digamos, si yo lo digo ellos van a decir que no, pero estudiaron mucho conmigo. Aquí tú dijiste que tenía 40 años de graduado, me dieron. Sí. Y también los que realmente fueron alumnos míos y ahorita son mis jefes. El señor que tengo aquí de director, Iván Maza, la profesora María Claudia, alumno, y quizás decir algunas cositas que, como hay muchos estudiantes y
realmente muchos distinguidos, pero uno siempre tiene entre sus alumnos alguien que lo sorprende. Y durante todos los años que estuve en la universidad, siempre he recordado mucho la profesora María Claudia Sánchez. La profesora María Claudia Sánchez, en su tiempo de estudiante, me entregaba los exámenes hechos con bolígrafo. Y nunca yo llegué a encontrar una raya porque se me hubiese equivocado, sino aquello, yo decía, esta señora, esta muchacha, ¿cómo realmente hace todo esto? Pero estaba recordando al profesor, el presidente que murió hace poco, el presidente de Uruguay, que él decía, yo en realidad, cuando intervengo en las reuniones presidenciales, siempre me limito a hablar de la gente, de las personas. No me limito simple y llanamente a hablar de política, sino a hablar de lo que es las personas. En ese tiempo estaba muy viejito y decía, bueno, yo sé que la gente piensa que yo soy más viejo que comer con las manos. Pero en realidad, el hecho de la experiencia de los años hace que uno distinga con facilidad muchas cosas que muchas veces los jóvenes dicen que tienen más habilidad para hacerlo. Pero la experiencia que han acumulado los profesores por los años que tienen, lógicamente les permite analizarlo con más cuidado y con más firmeza. De manera que otro de los profesores o los amigos que están acá y que yo podría mencionar y que a veces estuve por allí como mi jovencito y que debo de mencionarle en este momento porque hacía cierto tiempo que no nos encontrábamos y era el profesor Paredes. Los años como que no le pasan por encima. Oye, pasan por encima, es la palabra. La profesora Nieves Chaurán. Bueno, realmente hablar ahora de la parte de los trabajos, mucho de lo que leyó la profesora Cristian, bueno, eso dice también de el tiempo que fue dedicado a esos trabajos desde el principio. Desde que yo empecé en la universidad, tuve, yo diría, lo que ahora Cristian dice que es una fortuna para ella, para mí fue un premio, porque muchos de mis profesores fueron profesores contratados por la universidad, y para esa oportunidad, yo soy de la cuarta promoción, la universidad todavía no tenía un staff de profesores. Y hizo una cosa muy buena, que contrataba a profesores de renombre en el país, incluso fuera del país, para que vinieran a la universidad por corto tiempo. Desde luego los hospedaban en UCP, en ese tiempo era un paraíso. Le daban su casa, y la oficina, una serie de cosas, y los profesores se sentían muy bien. Entre ese grupo de profesores vinieron dos profesores, el doctor Carlos Julio Rosales y el profesor Francisco Fernández Yepes, padres de la ecología venezolana. Fueron mis profesores, con lo que tuve la oportunidad de andar por toda la región y empezar por conocer todos los cultivos, todas las plagas. Lo único era que realmente la cantidad de insectos que conocían y pretendía que nosotros al mismo tiempo lo conociéramos, había que salir corriendo. Pero en todo caso, una de las cuestiones de sus profesores era que cualquier animalito, por decirle así, los de la Universidad Central le dicen bichitos. Cualquier bichito que ellos encontraran, ya eso significaba algo para investigar. Era que lo veían, bueno, es simplemente un bichito, sino que
lo colectaban, lo llevaban y empezaban a analizarlo. Si no llegaban a definir qué insecto era, tenían los contactos y lo enviaban fuera a que se lo identificaran. Eso nos enseñó a nosotros, los que fuimos alumnos de ellos, que allí hay una anécdota bonita. De los que llegamos a la universidad, 5 veníamos por la línea de agronomía. 5 no, 15 veníamos por la línea de agronomía. Y nosotros veníamos de Cumaná, porque en Cumaná se hacían los cursos básicos. 2 años tenía uno que pasar el curso básico, con 4 matemáticas, 4 físicas, 4 químicas, geometría descriptiva, una cantidad de cosas como para que tú no siguieras estudiando ingeniería agronómica y estudiaras otras cosas. En total es que lo que lográbamos pasar ese escollo, llegábamos a Josepín. En esa oportunidad llegamos 15. Pero de los 15, una de las primeras materias que nos ponían a ver era entomología general. Entomología general, muchos de los que están aquí saben, era empezar a recoger cucarachas, hormiguitas, avispas, y de los que vinimos, de los 15, apenas quedamos 5, todos los demás dijeron que van a venir para acá, nada más, después de galarnos 4 matemáticas, 4 físicas, vamos a venir para acá nada más, acá recogiendo cucarachitas, insecticos y cosas de esas, quedamos 5. Y de los 5, bueno, el que se dedicó a entomología fui yo. Claro, con la experiencia de tener 2 profesores, como el profesor Francisco Fernández Yete y Alberto Rosales, en la parte de investigación, cuando salíamos era a investigar, era a buscar insectos como tal. Eso nos abrió también la puerta porque en ese momento la universidad, o había en la universidad, el profesor estuvo hablando acá de doctorado, se refería a las posibilidades que teníamos. La universidad tenía recursos para hacer una cantidad de cosas. A nosotros nos enviaban de acá, de Josepín, nos enviaban a Maracay, junto con los 2 profesores de entomología, y pasábamos allá una semana en la universidad y nos pagaban todo. Y a cualquier otro sitio que fuéramos, igual. Y adelantándome un tanto a lo que llevo en orden para mencionar, el profesor Otaola también sabe de que, o los otros profesores, probablemente el profesor Paredes, cuando congreso organizábamos, en el caso de entomología, iba el profesor, le pagaban todo lo que necesitaba para cualquiera de los estados de Venezuela. Y además nos daban los recursos, o la universidad se los daba a los estudiantes, de manera que muchos de nosotros teníamos la oportunidad de ir a un congreso que era en Maracaibo. Nosotros íbamos con todos los recursos para Maracaibo y llevábamos 2, 3 estudiantes, los que eran estudiantes de mercado y que estaban con uno haciendo una tesis. Era la condición que el estudiante estuviera haciendo una tesis. Y entonces iban con el profesor a esos congresos. Eso facilitó mucho el hecho de que yo fuera acumulando mucha investigación, muchas fotos, porque de todos los sitios que visitábamos y todos los trabajos que hacíamos, los presentábamos en los congresos que para esa oportunidad se realizaban. Hasta el presente, la universidad, o en Venezuela, se han realizado 24 congresos de entomología. Estuviésemos en la actualidad realizando más, pero ustedes conocen cuál es la situación en Venezuela. Eso por todo, no solo los congresos de entomología, sino los congresos de otra serie de especialidades. Y bueno, frenó muchas cosas, y entre ellas la de entomología. Yo me dediqué en todos los trabajos que llevaba a esos congresos, eran para mí muy valiosos, especialmente porque tengo en mi casa
las memorias de cada uno de esos congresos. De manera que en lo que he estado escribiendo, eso me ha ayudado mucho. Mucha es la experiencia de lo que venimos realizando, pero también los momentos que nos permitía debatir con profesores de otras universidades en los momentos de los congresos y discutir sobre cualquier problema que tuviese, por ejemplo, digamos si era tomate. Los profesores que eran del centro occidente o de Maracay o donde fuera traían sus problemas con tomate, yo llevaba mis problemas con tomate, lo discutíamos. Y eso me permitía a mí ver mucho de lo que yo escribía, ver el límite hasta dónde podía llegar y cuál era mucha experiencia que tuviera con más de los demás. Pero el hecho de haber asistido a todos esos congresos y a todos haber llevado trabajo y a todos ellos haber ido como estudiante, eso me permitió un cubo de trabajo que en realidad luego me costó mucho el empezar a analizar cada uno de ellos para escribirlo. El escribir a veces es fácil si uno lo hace al momento que tiene las investigaciones, tiene los conocimientos realizados. Pero si uno lo va archivando, yo lo voy archivando, y después incluso tuve problemas en casa, porque estoy archivando tantas cosas que llegué hasta utilizar los cuartos de los hijos míos, y de pronto mi esposa no me gustó de ella de la misma casa porque estaba agarrando toda la serie de cosas y por donde quiera tenía que acabar cosas. Entonces se me hace muy difícil. En mi caso no fui ordenado, por donde quiera tenía cosas. Afortunadamente, de una y otra cosa me fue llevando tiempo, pero fui logrando reunir todas las cosas, resultados de todas mis investigaciones, resultados de todas las investigaciones que hicieron muchos de mis alumnos que son ingenieros agrónomos, muchos de estas aquí que fueron mis alumnos. Este señor que está aquí fue alumno mío, por el mi jefe. Y bueno, todo me llevó a que hubo un momento que conseguí la idea de que no, yo no puedo seguir acumulando cosas y escribirlas. Y consulté con el profesor Silva Guillén, mi profesor, mi asesor, mi amigo, y él me dijo: mira, Napoleón, yo te voy a dar un consejo. Yo tengo en mi casa un cuarto lleno de todas mis experiencias, y yo no he hallado todavía cómo sentarme a empezar a escribir todo lo que tengo. Mi consejo es que no vayas guardando cosas, simplemente lo que vayas teniendo, ve escribiendo, y vas a ver que vas a sacar más de una cosa importante. Pero no acumules, porque esa cosa, la memoria, no tiene la capacidad para una cantidad de cosas que tú estás metiendo, y lógicamente a pasar del tiempo se van a ir olvidando. Eso realmente hizo que con todo lo que yo tuve me costó bastante, pero bueno, al final logré hacerlo. Estando todavía como activo, bueno, estuve trabajando, después como jubilado. En la universidad, una vez que me jubila, yo había hablado con el profesor Silva Guillén y él me había hecho un comentario. Me decía: la universidad realmente no sabe aprovechar los conocimientos que tienen los profesores cuando los jubilan. Sí. Nosotros propusimos en una oportunidad que en la universidad hubiese una sala, unos escritorios, unas cuestiones con una secretaria, unas cuestiones para que los profesores jubilados pudieran seguir escribiendo. Porque a veces a uno se le hace difícil escribir en sus casas. Es un tanto problemático. Pero una de las conclusiones era que la universidad simplemente no votaba. Terminaste, te llegaba un papelito: mire, usted cumplió con todos los reglamentos, usted está jubilado. A mí me llegó ese papelito. Yo seguí por ahí dándome vuelta y la cuestión, porque estaba como asustado, porque también me habían dicho: mira, si tú te jubilas y te vas para tu casa, lo que vas a hacer es ver televisión
y estar en una hamaca allí y tempranito te vas a ir de allí. ¿Qué hago? Y había una cosa muy pintoresca, porque Diego Pintor estuvo a la universidad por muchos años. 3 amigos, 3 compadres, trabajaban en la universidad. Empezaron iguales en una misma fecha. Y les llegó la fecha de jubilarse. Y se pusieron de acuerdo. Vamos a jubilarnos los 3 para luego de aquí salir a celebrar y cosas de eso. Se jubilaron los 3. A los 2 años se murió uno. Oye, los otros compañeros lo sintieron, pero pasó un tiempo después y se murió el otro, el segundo. Y el tercero lo que hizo fue irse a la universidad y dijo, no, miren, yo voy a seguir trabajando. Yo hice una cosa, me abrieron la puerta y me dijeron, bueno, miren, usted está jubilado. Pero bueno, me abrieron la puerta y yo lo que hice fue que me metí por la ventana y sigo en la U. Y no creo que ahora los directivos, el profesor Iván Maza, cuento con la ayuda de la profesora María Claudia, el profesor Otaola, mis amigos, oye, yo iba a poder abrir la puerta para la ventana. Bueno, para concluir, mucho de lo que realmente está escrito ahí son experiencias vividas. Muchos de los trabajos han respondido a necesidades que se han venido presentando en la zona, problemas que se han venido presentando y siempre estuvimos enfocando. Nunca nos dedicamos a hacer una investigación que no veíamos que no tuviese mayor importancia en la región. Dedicarnos a estudiar un pelito que tiene una cucaracha por aquí o por allá, nosotros no estábamos de acuerdo con eso. Pero sí nos llegaban de que en la zona de Aragua había empezado un problema con cítricos y ya nosotros organizamos un programa y nos íbamos a esa zona. Y de esa manera fuimos recabando toda la información que fuimos vaciando después. Afortunadamente se concluyó con ese libro que lógicamente es como dice la profesora Cristi, va a servir para muchas cosas, para todo lo que está relacionado con la agricultura, para ingenieros, para agrónomos, para toda una serie de personas que se interesan en las cuestiones del mundo de los insectos o en el mundo de la agricultura. Creo que logré, digamos, concluir parte de la idea que en ese momento estuve para dedicarme a escribir y que al final terminó en un libro, con la esperanza de que, bueno, pueda seguir escribiendo y aportar algunas otras cosas. Muchas gracias. Clausura del acto a cargo del profesor Iván Maza, director de la Escuela de Ciencias del Agua y del Ambiente. Buenos días. Sí. Realmente sí, lo que planteó el profesor de la experiencia que tiene entonces en campo y que se hace en la universidad ha mantenido lo que es la parte de investigación activa. Cuando empezamos a recordar de que la investigación no viene de este momento, sino de cuando se inició la universidad, y por eso que entonces la condición de sabana, de lo que es la sabana de los llanos orientales, comenzó realmente a activarse y a manejarse gracias a las investigaciones de la universidad, donde solamente lo que era chaparro y tachicón, y algunos morichales, en ese caso se transformaron en lo que es la parte de siembra de cultivo y la parte de investigaciones. Tenemos por lo menos el profesor Valladares que trabajó con la parte de la selección de frijol, los reportes de los friollos, que posteriormente se perdió esa investigación como tal, lo que era semilla, porque no hubo alguien que la replicara como tal.
y así como otras investigaciones que se refieren entonces a lo que sería la investigación activa, lo que es la universidad hoy. Y así es que vamos. A pesar de que tenemos una situación de crisis, nos hemos mantenido con la parte de investigación, pero tenemos que abrir las puertas porque hay otras universidades que nos están quitando nuestros espacios y no debemos permitir que nuestros espacios sean entonces ocupados, a menos que trabajemos entonces en alianza con esas otras instituciones que podemos aumentar. Es cierto que ha habido una crisis, en el caso por lo menos para la parte de docencia y la parte académica, que no hemos podido accesar entonces a las estaciones experimentales que hemos tenido por falta de vehículos, por falta entonces de este tipo de recursos, y que realmente estamos viendo que se está cayendo y tenemos entonces obligatoriamente nosotros, como valientes, tratar de revertir esa situación y volverla como antes, como lo tenía el profesor Pedro Ruiz, ¿okay? Que aquello era una tarjeta de oro, que ahorita entonces realmente da dolor verla. Estaba planteando al profesor María Claudia que hacer una visita para hacer un inventario, a ver entonces a quién recurrimos para poder empezar a recuperarlo. La parte entomológica, que es parte de lo que es enseñanza nuestra, en lo que es el manejo de cultivos. Nosotros cuando salimos con el profesor Napoleón, que indicaba, mira, lo que uno llama un tigrito, de asomar, ¿verdad? Son encontradores de tigre. Inmediatamente yo buscaba al profesor Napoleón y al profesor María Claudia, que eran los gente que estaban en esa parte con la experiencia que al llegar, inmediatamente ya veían qué era lo que había ahí. Nos pasó un caso de que estuvimos en Aguasay, con la parte del suelo, y yo inventé un tipo de suelo, papas, así, para estas cosas, por ahí me iba. Y el profesor Napoleón decía, yo no veo eso, pero yo creo los insectos plaga aquí en cantidad. Pero yo no lo veía, pero se lo veía. Entonces, cada quien tiene entonces su óptica de verlo desde el principio. Y por eso que la experiencia es muy importante dentro de esto, y ahí nos está planteando Cristo. Bueno, vamos entonces a empezar a meternos también en la parte aplicada, que no sea nada más un laboratorio, tenemos que ver qué es lo que hay fuera. ¿Ves? Pero una de estas salidas, nosotros tuvimos tres personas para decir, pero tú sabes eso. Sí, yo lo sé, pero que el ojo clínico es tuyo, no es mío. Entonces, inmediatamente estuvimos en un invernadero. Es preferible en ese invernadero haber cosechado tomates fuera del invernadero que en la parte interna. Porque todos los tomates estaban perforados entonces con parte del insecto. Entonces ahí pasó algo, una cuestión de manejo dentro de la parte del invernadero. Pero es que veía entonces, todos estos tomates que están aquí tienen que recogerlo y eliminarlo porque ahí está parte de una larva dentro de ese fruto. Igualmente pasaba entonces con las partes frutales, así es el caso de la piña. Y así, con muchas de esas cosas, entonces la experiencia de campo es muy importante para esto. En el caso nuestro, por lo menos en el caso de inventario de tierra de Venezuela, nosotros tocó como universidad hacer participar en un inventario conjuntamente con el Ministerio del Ambiente. Entonces, dentro de ese inventario ya nosotros tenemos inventariado hasta cierto nivel, hasta cierto detalle, las tierras de Venezuela, sobre todo la región oriental. En caso particular, todo lo que es el Pie de Montandino y parte de los llanos centro-occidentales, que nos tocó ya haciendo doctorado entonces en la Universidad Central. ¿Qué es lo que hacía la central? Los profesores me iban a campo, y un taxista, debía ser un doctorante, debía ser un maestrante, y ahí una cuestión de suelo, y van a jugar con él. Porque lo que tú digas, eso es. ¿Okay? Contando entonces con ese tipo de situaciones, y así también nos permitía a nosotros conocer otros espacios y otra gente, que no era nada más la parte de. Entonces, lo que planteo dentro de la parte de la carrera de ingeniería agronómica es que retomemos nuestros espacios porque tenemos que buscar soluciones a muchos problemas que aparentemente están hechos, pero están saliendo nuevos y tiene otro tipo de contexto que no es el que conocemos ahorita. Vamos a poner un ejemplo en el caso de la parte de los fertilizantes como tal. Porque yo leí un artículo que decía, bueno, ¿y quién inventó el fertilizante? ¿Por qué P2O5 si la planta lo toma como fósforo? ¿Okay? Y eso no existe como tal en la parte del suelo no existe y la planta lo toma como esa forma. Eso fue un invento la parte fertilizante. Ahora se está buscando la parte de insumos y otras cuestiones para ya elegido, pero no podemos dejar lo otro porque tenemos que apoyarnos para poder entonces generar suficiente información, suficientes alternativas
para los que nos vienen en Venezuela, que para mí, y creo un poco el profesor Carreño, vienen cosas buenas. Y debemos estar preparados para eso, sobre todo para la parte de investigación aplicada y operativa, porque para allá que vamos. ¿Okay? Entonces, esa es una de las interrogantes que dejo. No centrarnos nada más en un espacio tan pequeño, sino que tenemos que ver el contexto nuestro, que es el que nos corresponde. Por esto dejo entonces enclausurado este acto, que para mí es muy importante en función de lo que tenemos una información, una experiencia acumulada dentro de dos bibliografías. Y en ese caso también tenemos el acompañamiento que también hubo bastante, que es el profesor de Víctor, que también estuvo en la parte de entomología con nosotros en este tiempo. Posteriormente, toda esa experiencia viene por ahí, el profesor Bellario me pasó también algunas informaciones que él quiere escribir, y el profesor escribe para que tenga todas esas experiencias tan escritas, que no sea solamente la parte de artículos, sino también como la parte de lo que. Bueno, con esto dejo todo el clausurado del acto. Los compañeros que nos acompañan entonces a cantar el aniversario, otro aniversario, ¿no? El cumpleaños. Sí, no es aniversario, no sé cuál es la cuestión de aniversario, cumpleaños. Se canta el cumpleaños. Se canta el cumpleaños, porque está el cumpleaños entonces. Bueno, gracias a todos por asistir.